Ahora sí, le damos entonces nuevamente la bienvenida a nuestros hermanos Cristina y Oscar, y quería decir de ellos que son hermanos argentinos, que hace unos cuantos años, después Oscar nos va a decir cuántos, hace unos cuantos años se fueron a Europa a trabajar pensando en la obra del Señor. Les quiero decir, hermanos, que Cristina y Oscar son un matrimonio que han tenido 3 hijos y están todos en las cosas del Señor, trabajando y alternando con sus padres en la obra del Señor. Pero ellos sobre todo tienen el deseo de predicar el Evangelio ahora en el Reino Unido. Hace unos días, creo que un mes más o menos, estuvimos en comunicación con ellos, hablando un tiempo bastante prolongado, y el deseo de Cristina y Oscar es tener un lugar, hermanos, donde poder predicar el Evangelio y abrir la palabra de Dios. Fíjense ustedes qué notable que es, hermanos, que desde el Reino Unido hemos tenido la bendición que han entrado aquí a nuestro país hermanos dedicados a la obra del Señor, a la obra misionera, y nos han traído el mensaje del Evangelio. Y ahora Argentina está mandando para allá. Miren ustedes cómo son las cosas. Bueno, es un medio hostil. A lo mejor Oscar nos va a contar algo de todo esto que les está aconteciendo allí. Nuestro hermano es un enseñador de la palabra, un colaborador dentro de las iglesias, de las asambleas, en los campamentos. Fueron los fundadores de la iglesia en Don Bosco, que ahora es una iglesia muy activa, y entre otras cosas, nuestro hermano es un muy buen músico, es compositor, es un arreglador musical. Bueno, el Señor le ha dado tantos talentos que Oscar ha utilizado en la obra del Señor. Como complemento de este comentario, quisiera decirles que en algunas conferencias tuvimos la alegría de compartir, mejor dicho, de cantar coros que nuestro hermano había compuesto para tal fin. Bueno, yo sé que él no lo va a decir todo esto porque es un hermano muy sencillo, muy humilde, y así en su humildad tal vez y en su discreción no lo diría. Pero valga, hermanos, la bendición de tenerlos a ellos con nosotros y sobre todo de escuchar la palabra de Dios. Desde aquí nuestro aliento, hermanos queridos, Cristina y Oscar, para que sigan adelante en el deseo de predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Le damos entonces la bienvenida y dejamos que Oscar nos traiga el mensaje. Primero un comentario de cómo, por ejemplo, qué hora es allí en Inglaterra. Ellos están cerquita de Londres, 70, 80 kilómetros de las 2 de la tarde, ¿no? Me decía Oscar. Bueno, hacernos un comentario y luego, si te parece bien, abordamos la palabra de Dios. Adelante, hermano, y el tiempo es tuyo. No se escucha. Desmuteate. No, Daniel, quería agradecerte toda esa introducción que has hecho, y yo siempre digo lo mismo, que inútiles siervos somos, ¿no es cierto? Porque a cada lugar donde el Señor nos lleva tenemos que empezar de cero y nos damos cuenta que somos de barro. Así que si algo podemos hacer es porque Él nos ha dado un mensaje, nos ha dado una palabra que está en las Sagradas Escrituras y que puede servir tal vez a las personas que estén dispuestas a escuchar, pero si es por nosotros, es muy poco. En este mundo tan problemático, complejo que vivimos, y en este tiempo, este año particularmente terrible, con el tema de la pandemia en todos lados, la gente está trincherada, vivimos con cierto temor, no tanto los creyentes porque tenemos nuestra esperanza eterna, pero uno ve que la gente en el mundo sin Dios vive con incertidumbre, y bueno, en base a esto oramos y pedimos al Señor que nos haga capaces de aprovechar las oportunidades que nos da día a día en el lugar donde nos pone, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos aquí? En su momento nuestra iglesia en Don Bosco
y empezó a orar por las misiones internacionales y las oportunidades de llevar la palabra a otros lugares, y recibimos visitas de misioneros locales y también internacionales en nuestra iglesia, en reuniones donde escuchábamos sus experiencias y orábamos por cada uno de ellos. Y también en algunos momentos nos comprometimos a ayudar a algunos proyectos económicamente y estuvimos ofrendando en la iglesia en determinada situación para apoyar a hermanos que querían salir al extranjero, ¿no? Entonces, la iglesia empezó a hacerse partícipe de este espíritu y Dios empezó a obrar en varios hermanos y en nosotros también. Así que oramos al Señor por oportunidades y Dios se encargó de proveer, porque finalmente llegó un momento donde Dios nos mostró que teníamos que salir, nos dio todos los elementos, los pasaportes europeos, nos dio trabajos que en principio nosotros nos consideramos incapaces de conseguir por nuestros medios, pero Dios nos concedió, así que ante la iglesia tuvimos que decir, aquí es para nosotros, así que tuvimos que subirnos al avión y salir. Y bueno, Dios se fue encargando de movernos en estos 14 años, prácticamente estamos fuera del país, y de mantenernos aquí y mantenernos con todo lo necesario, no solamente para Cristina y para mí, sino para nuestros hijos, que también podemos formar sus familias aquí y está viviendo en Europa, y Dios los está usando también a ellos, en diferentes ciudades todos. Hoy estábamos hablando ayer del tema de la Navidad, cómo hacer para juntarnos, porque como familia que somos nos gusta juntarnos y compartir la Navidad juntos, pero este año me parece que estamos medio resignados a que no vamos a poder porque hay un montón de situaciones que lo hace imposible desde el punto de vista de lo que el gobierno dispone acá en Inglaterra y lo que dispone en España. Entonces, quizás sea la primera Navidad donde nos podemos juntar nuestros hijos, ¿no? Pero estamos contentos porque cada uno está dentro de su ciudad involucrado en la iglesia, y esta es la familia, por excelencia, la familia que incluso suple la necesidad de cuando la familia, digamos, de la carne no puede estar presente, está la iglesia, que es la familia de Dios, y llena esos vacíos, ¿no? O llena esos lugares. Así que dichosos aquellos que pueden reunirse. Hay iglesias que se están abriendo en este tiempo a partir de esta semana para hacer reuniones, in person, dicen acá, en persona, ¿no? Pero estuvo cerrado el mes pasado. Así que el único elemento que tenemos es el Zoom, como están haciendo ustedes, ¿no? Allá en Argentina, ¿cuándo van a empezar todavía no se sabe, ¿no? Abrir los templos de vuelta? No hay noticias. Bueno, aquí este domingo empezaban a abrir algunos templos, no todos, pero se reúnen 6 personas, 10 personas, 15 personas, poquita gente, ¿no? La gran mayoría se queda en su casa, como están haciendo ustedes, porque hay temor a que una nueva ola aparezca, ¿no? Así que bueno, en medio de toda esta situación tratamos de ver cómo podemos captar las oportunidades para dar el mensaje. Tenemos nuestros trabajos, Cristina está en su trabajo y tiene sus amistades. Yo estoy en mi tarea, bueno, mi tarea es totalmente por internet, en este momento mi trabajo secular, ¿no? Totalmente por internet, así que tampoco me encuentro con mis compañeros de trabajo más que por medio de correos electrónicos o por medio de la web donde nos toca hacer las tareas. Así que estamos muy limitados en cuanto al contacto. Pero por lo menos, bueno, tratar de hacer las cosas con responsabilidad y seguir dando siempre un buen ejemplo como cristianos en todo lo que decimos y hacemos, ¿no? Ese es nuestro interés en este tiempo. Cristina está en un trabajo donde, bueno, tiene la oportunidad de reunirse con personas y está con mujeres hablando. El otro día vino una compañía de trabajo aquí a casa a tomar el té con nosotros y nos contaba de su problema, ¿no, Cristina? ¿Qué decía esta chica? La experiencia de su vida, ¿qué dijo? Bueno, ella 4 matrimonios tuvo. Divorciada 4 veces. Así que... Y hoy está sin... Y un día me dice, me tienes que contar cuál es el secreto. Y yo le dije, la fe en Dios, el amor a Dios. Y el gran problema es que hay aquí en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia y en todos los lados que hemos estado de Inglaterra, de Europa, es la gran confusión espiritual. Es decir, uno piensa que Europa es cristiana, ¿cierto? Hay un concepto por ahí, Europa es cristiana. No, no, hay una gran ignorancia de Dios. Habrá muchos templos, sí, hay muchos templos cristianos, muchos de ellos están cerrados ya. Hemos visto acá templos que hoy se usan para vender cosas, con su mercado, o un museo, o lugares de servicio de los ayuntamientos, sería de las intendencias, ¿no? Que hacen para hacer cursos de capacitación. Antes eran templos, donde se predicaba el Evangelio. Hoy hacen para otros servicios. Entonces,
Europa ha cambiado mucho. Yo estoy seguro que de los que están mirando esta reunión, hay mucha gente que tiene pasado en Europa. De los padres, los abuelos o los bisabuelos. Estoy seguro que muchos de ustedes podrían contar de sus abuelos, de sus familiares, cosas de experiencia cristiana, de la fe en la familia, de que fueron a templos, que leían la Biblia o tal vez no. Pero el concepto que teníamos en Argentina de que Europa era cristiana, yo les digo hoy rotundamente no es así. Hay cristianos, hay iglesias, pero la mayoría de la población europea, sobre todo la juventud, vive en la ignorancia de Dios y son ateos. Es decir, no quieren escuchar que se le hable de Dios. España, no vayas a hablar de Dios a un catalán porque te va a insultar, digamos. Hemos estado 3 años en Barcelona, hemos estado 8 años en Madrid, durísimo. Durísimo. Cuando uno va a predicar el Evangelio, se encuentra con una pared. Porque claro, ellos mezclan toda su historia, mezclan su pasado, la política y todo con lo que es para ellos la religión, ¿no es cierto? Y ya todo eso lo quieren dejar atrás, como diciendo queremos vivir una etapa distinta. Y bueno, lamentablemente es una etapa distinta, pero sin Dios. Ojalá quisieran vivir una etapa distinta, pero con la experiencia de Dios en sus vidas. No, a Dios lo quieren dejar afuera. Entonces, o lo dejan afuera. Entonces, cuidado que estamos en una situación donde hay una rebeldía y una ignorancia. Para colmo, una situación de globalización, de acá ha venido gente de todos lados. Y tal vez parece que quienes tuviesen más autoridad para hablar de Dios son los musulmanes acá en Europa. Es una cosa increíble, ¿no? Los que tienen más interés de hablar de Dios, yo puedo hablar horas con un musulmán de Dios, pero hablar con un ex cristiano de Dios, me sacan enseguida el tema. Hablame de Ronaldo, hablame de Messi, hablame de que quiera, pero no me hablé del Evangelio, ¿no? Entonces, es muy difícil la tarea evangelística en Europa en este momento, y nosotros lo primero que sentimos cuando vimos acá, que teníamos que capacitarnos en el sentido de aprender de todo el ambiente, de la cultura, de cada... si además del tema lenguaje, que acá hay un montón de lenguajes, una diversidad de lenguajes, viene gente de todos lados, y hay que entender un poco de la cultura de cada uno de ellos, del país de donde vienen, de la situación política, histórica, social, para poder lograr un common ground, como dice acá en Inglaterra, ¿no? Un lugar, digamos así, común donde uno se puede parar y empezar a hablar de lo que uno trae. Pero antes de hablar de lo que uno trae, ¿no es cierto?, que viene de allá lejos, de Latinoamérica, del sur del mundo, tiene que empezar a escuchar lo que dicen ellos, entenderlo, poder asimilarlo, y a partir de ahí se empieza a abrir un terreno donde uno puede de a poquito empezar a sacar de los bagajes de lo que uno ha vivido, las experiencias de nuestra fe en Cristo, ¿no? Entonces, la predicación no puede ser nunca una predicación frontal, de ir a decir las cosas como uno, tal vez lo decíamos, yo de chico aprendí a predicar así, la iglesia me enseñó así, me paraba en una esquina, arriba de una plataformita y me ponía a predicar el Evangelio. Así lo viví y lo hice muchos años, pero acá no se puede hacer así, es decir, porque vas a hablar y la gente no te va a escuchar, nadie, es imposible. Entonces tenés que sentarte y bajarte del púlpito. Primero, yo acá vine acá y me bajé del púlpito. En Argentina estaba acostumbrado a predicar en los púlpitos, como dijeron por ahí, ¿no es cierto? Tal vez mi padre, mi familia, es decir, las conferencias, le encantaba escuchar a que estuviera el púlpito y recibir una enseñanza, digamos, a través de la autoridad de alguien que predica y otro que está sentado escuchando. Acá en Europa, lo primero que tuve que hacer es bajarme del púlpito, aunque me han invitado a tomar la palabra en algunas iglesias, ¿no? Pero en realidad mi posición es alguien que se bajó del púlpito para ponerse a caminar por las calles y hablar con la gente y acercarse a la gente, a los compañeros, a los vecinos, y abrir mi casa para recibir gente donde yo pueda construir mi púlpito, ¿me entienden? Pero no para subirme a una plataforma, sino para estar sentado persona a persona, como dicen acá, face to face, y hablar de lo que finalmente quiero llevar a transmitir, ¿no? Pero primero tengo que escuchar mucho para poder llegar a eso, si no, no me van a escuchar. Entonces, uno ha aprendido a hacer la forma de evangelismo de otra forma completamente distinta que en Europa. Y lo primero que tuvimos que sentir, primero, el deseo de invertir en viajar. Tuvimos que viajar a otros países, porque, por ejemplo, en España tenía mucho contacto con marroquíes, ¿no es cierto? Hay muchos marroquíes.
Pero claro, si querés hablar con los marroquíes, tenés que saber cómo son. Por ellos es imposible llegarle, ya históricamente, ¿no es cierto? El problema España con el Foro Norte de África es muy complejo, ¿no? Entonces, tuvimos que viajar 5 veces a Marruecos para poder entender la geografía, la cultura, la forma de ser, por qué son como son, por qué piensan como piensan, por qué viven así los hombres con las mujeres de esa forma, como la tratan. Entonces, uno de a poco va entendiendo cómo hacer nexos y después poder llegar a mostrarles cómo es nuestro Dios y qué es lo que Dios nos ha enseñado y qué es lo que nosotros vivimos del Dios que creemos y confiamos para poder transmitirles el Evangelio que ellos necesitan recibir. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero esto solamente como una anticipación para que ustedes comprendan lo que nos tocó acá vivir en Europa en estos 14 años. Y ahora quiero llevarlos a una porción de la Escritura, que obviamente no voy a poder hablar en detalle de ella, pero quiero presentarla. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 14, empezando el 14, y después vamos más adelante al 18. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos. Y eso es una cosa que, cuando habla de evangelizar, yo le decía de España, ¿no? Si yo voy a predicar frontalmente, me ha pasado, casi como que terminaba peleado con la gente, con compañeros de trabajo que no querían hablarme más, porque yo iba a predicar frontalmente, ¿no es cierto? Entonces, seguir la paz con todos me hace cambiar la postura y decir, tengo que buscar ganar la gracia de la persona, ganar el cariño, el respeto, para después poder llevarles el mensaje que le dé la luz. Así que seguid la paz con todos, y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Saltamos al versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la porción bíblica. Bueno, ¿por qué traigo esta porción? Porque aquí nos está hablando de dos puntos muy diferentes, dos lugares muy distintos que tienen que ver con la historia de una nación, Israel. La carta a los hebreos está dirigida principalmente a justamente a aquellos judíos que habían conocido a Cristo y estaban siguiendo los pasos de la fe cristiana, dejando atrás las reglas del judaísmo, ¿no? Y el Espíritu se encarga de mostrar las distintas figuras de la antigüedad y compararlas con las figuras del nuevo pacto, ¿no es cierto? Con la persona de Cristo y el ministerio de Cristo, mucho más excelente que con las anteriores figuras de la antigua ley. Así que cuando llega a este punto, el escritor a la carta a los hebreos compara la experiencia de Israel cuando llegó frente al monte Sinaí. Dios había llamado a Moisés para una misión. Lo había protegido de la niñez, de esa matanza que hubo. Había recibido una formación la mejor de la época en el territorio egipcio, pero después, por las circunstancias que vivió, tuvo que huir y se lo llevó Dios a Madián, donde tuvo 40 años. A veces cuando hacemos la misión nos agarra un poco la impaciencia, Cristina. Queremos ver rápido, a ver las oportunidades y ya podemos hacer las cosas de un día para otro. Y no es así. Los tiempos de Dios son muy distintos. Dios nos tiene que formar. Dios nos tiene que enseñar muchas cosas.
Moisés estuvo 40 años en Madián, cuidando ovejitas, haciendo la experiencia de un pastor que anda por lugares desérticos y va allí viviendo en comunión con Dios, aprendiendo día a día nuevas cosas para recibir la formación que Dios quiere para su instrumento que va a utilizar. Ahora Dios después lo lleva y le da la misión en una zarza, el mensaje, ¿no es cierto?, que ardía y no se consumía en Horeb, justamente ahí muy cerquita del monte Sinaí, en esa zona, lo tiene con esa visión y dice: yo soy el que soy. Había cosas que Moisés todavía no conocía y tenía que aprender para poder presentarse ante el faraón y ante su propio pueblo, que decía: ¿y este de dónde viene? ¿Quién es para guiar? Entonces, hasta incluso él se sentía incapaz, como nos sentimos nosotros incapaz hoy aquí. Es tan complejo y tan difícil predicar el Evangelio en Europa, ¿y cómo voy a hacerlo, Señor? Y Moisés dijo así: dame ayuda, porque yo solo no puedo. Nosotros a veces pensamos así, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, necesitamos su ayuda. Bueno, Dios se encarga de escoger sus instrumentos y de formarlos y de capacitarlos y darle todos los elementos para que puedan ser útiles, pues finalmente la tarea la hace Él, no nosotros. Entonces, Dios le da a su hermano, a Aarón, y van juntos y le hablan al rey. Y el rey le dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le deje ir aquel que tenía la autoridad de su imperio egipcio? No conocía quién era Dios y obviamente no estaba dispuesto a escuchar al Dios de Moisés. Y Dios se hizo escuchar. Cuando los hombres se endurecen y cierran el corazón a su llamado, Dios se encarga de ablandarnos. Y viene una, y después viene otra, y después viene otra, hasta 10 aguantó. Pero cuando vino la 10ª, ahora sé quién es. Vayan a hacer lo que Él dice. Y Dios sacó a su pueblo a través del Mar Rojo y se lo llevó al desierto para que el pueblo le sirva en libertad. 400 años de esclavitud espiritual y también subyugados, trabajando duramente, hasta que Dios dijo: basta, este es mi pueblo y va a venir donde yo quiero tenerlo. Y los llevó al desierto y los puso frente a un monte. Y Dios se encargó de que ese pueblo que no estaba en santidad, porque había muchas cosas en Israel que todavía había que arreglar a la vista de Dios, ante el juicio de Dios, no estaban como Dios quería. Entonces dice: encárgate de decirle al pueblo que no pasen de este límite. Moisés había subido, tuvo que bajar y decirle: miren, no se pasen de acá, pues si se pasan de esta raya, vamos a tener problemas. Y Moisés subió a hablar a solas con Dios. Y dice que ese lugar era un lugar donde se manifestó la tormenta y la oscuridad, y había un humo que ardía, un fuego, ¿no es cierto? Una imagen terrible del Sinaí, ¿no? Porque se manifestó la presencia de Dios. Hoy acá son las 2 de la tarde y te digo que está muy oscuro en Londres. Hay una neblina desde la mañana. Yo no sé cómo habrá sido el Sinaí, pero aquí a las 2 de la tarde no vemos nada. Muy poca luz, tengo la luz prendida y tal vez en el Sinaí habrá habido una oscuridad más densa que hoy acá en Londres. Pero dice que oyó también un sonido de trompeta y una voz tremenda que atemorizó a todos que hablaba. Era la voz de Dios, ¿no es cierto? El hombre estaba alejado en pecado, el pueblo de Dios no estaba en los caminos de la santidad que Dios requería. Y obviamente toda esa situación les traía temor, incertidumbre, porque eran presos de la ignorancia, no conocían a Dios todavía en muchos aspectos y tenían muchísimo por recorrer y por avanzar en este camino al cual Dios los había llamado. Entonces, Dios se encargó de darle la ley a Moisés. Dice que el dedo de Dios escribió esas tablas, y todos sabemos la historia, ¿no es cierto?, que Israel se entregó a la idolatría y se puso a adorar a un becerro que construyó ante la demora de Moisés de bajar. Y bueno, toda la experiencia de ellos alrededor del Sinaí fue realmente en ese tiempo terrible, ¿no? Porque murieron muchísimas personas como fruto del juicio de Dios por la idolatría, que estaba en contra de las primeras leyes que Dios había puesto, ¿no es cierto?
no harás imágenes, no adorarás a otro Dios, yo soy el único, el Dios, como lo decía el Decálogo. Y bueno, ellos ya estaban haciéndose sus propios dioses, y a Aarón participando de ese proyecto, aquel que Moisés había pedido por ayuda, ¿no? Así que fíjense ustedes lo que significa estar en la ignorancia de Dios, lejos del conocimiento de Dios. Así vemos nosotros Europa hoy, una Europa en ignorancia que desconoce a Dios y sus propósitos para el hombre, y que escoge vivir sola, lejos, en esclavitud, como si fuese un Egipto, espiritualmente hablando. Y bueno, nosotros estamos aquí tratando de poder llevar a las personas al conocimiento de que nuestro Dios es un Dios bueno y que tiene un plan maravilloso para los creyentes. Y tratar de moverlos del Sinaí y llevarlos para la otra idea, ¿no es cierto? La idea del monte Sión, que es lo que está en el versículo 22 que leímos hoy, donde Dios llama a la iglesia, a los creyentes, a vivir en una dimensión de vida diferente. Y yo había presentado, tenía ahí Cristina me va a ayudar con uno, a ver si ustedes pueden ver un poco el plano. Lo inhabilitó. ¿No? Ok, no importa, dejémoslo. Tenía el plano para mostrarles dónde estaba el monte Sinaí, en la península de Sinaí, en Egipto, y dónde está el monte Sión físicamente hoy, que está al sur de la ciudad de Jerusalén, es decir, en Palestina, en Israel. Ahora, ocurre lo siguiente con el monte Sión, que hay una idea física del monte Sión hoy, ¿no es cierto?, que yo podría mostrarles en el mapa. Pero cuando la Biblia habla del monte Sión, no está haciendo referencia a un lugar físico en realidad. Ese es el monte Sinaí que ustedes pueden ver en este momento, ¿no? Así que aquí tienen esta flecha roja, la ubicación del monte Sinaí. Pero si uno sigue el recorrido que hizo Israel a través del desierto, llega hasta este lugar, Israel, y se encuentra con Jerusalén. Bueno, en esta zona, Jerusalén, aquí está. Así que Israel vino por todo este camino, miren, todo por aquí, llegó por aquí, pasó por Jordania y cruzó después el Jordán. Moisés quedó de este lado, en el monte Nebo, ahí fue sepultado por Dios, pero Josué, Caleb y la nueva generación que nació en el desierto pasó y entró a la tierra prometida, ¿no? Y aquí está Jerusalén. Y en Jerusalén, uno de los 7 colinas sobre la cual está construida la ciudad se llama Monte Sión. Pero ese Monte Sión que hoy nos muestran en la geografía, en el mapa, en realidad la referencia bíblica al Monte Sión es un lugar espiritual. Aquí es lo que habla el Espíritu a través de esta carta, es la ciudad de Dios vivo. Jerusalén la celestial. Y ahí estamos hablando de la iglesia. Es un nuevo pueblo, es una nueva ciudad que Dios está construyendo, con hombres y mujeres que tienen características especiales, que son distintivas porque son diferentes al común de las personas que andan por el mundo sin Dios. Y nosotros acá pensamos y soñamos en Europa, en Inglaterra, en España, con una nueva generación de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que sean salvados justamente por el mensaje del Evangelio, llamados a la fe en Jesucristo y a la comunión con Dios. Gracias a Dios hay muchas iglesias a lo largo de Europa, como las hay en Sudamérica también, y las hay en todas partes del mundo, pero lo que notamos es que muchas han languidecido, han decaído y se han cerrado, como pasa en el Apocalipsis, vieron en la carta de las 7 iglesias, donde hay iglesias que a lo largo del tiempo su luz se ha ido apagando, y hoy ya no son un testimonio del Evangelio, no son un testimonio del poder de Dios en sus vidas. Y, por ejemplo, en uno de los viajes que hicimos a Turquía, pasamos por Éfeso. Y uno lee la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Y ve también la carta allí que se escribe a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis, que habla de esa iglesia que abandonó el primer amor, ¿no? Y vas allá a Éfeso a buscar, a ver dónde está la iglesia, dónde se reúnen los hermanos en Éfeso, y no hay iglesia en Éfeso. Queda una piedra, que por acá habrá estado la iglesia en Éfeso, a la cual escribió Juan, ¿no es cierto? Pero no está, ya no hay. Se apagó, se terminó, fue otro siglo. Y cosas como eso han pasado en muchos lugares
lugares que fueron muy empujantes e impulsivos para el Evangelio en otro momento, hoy ya no ha quedado nada, solamente piedras. Y bueno, una de las cosas que me desafía a mí en este tiempo, justamente, el otro día estaba leyendo con mi esposa, cuando el Señor dice, si vosotros callaréis, ¿se acuerdan que dice el Señor? Las piedras hablarían. Y yo veo esas piedras, digo, Señor, dame palabra y dame espíritu además, porque no me calle nunca y podamos seguir hablando en ese tiempo tan difícil y tan duro, para que no tengan que hablar las piedras por nosotros, ¿no? Así que llegamos al Monte Sión y nos encontramos con una ciudad que Dios, en base al Evangelio, ha formado en hombres y mujeres que quieren vivir en otro nivel de vida. No ya un nivel terreno, no es una ciudad terrenal, no es un monte que uno pueda palpar como el Sinaí. Está hablándonos de un monte espiritual, un lugar donde mora Dios. Dice que es la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, porque hoy hay muchos lugares donde se habla de Dios, pero es un Dios que está muerto, no tiene presencia, no tiene un fruto, una obra en el corazón de las personas. Esos dioses no tienen poder. Nosotros tenemos que hablar y comunicar a través del Evangelio un Dios que vive, que es real, que tiene acción en la vida de los creyentes y que está formando una ciudad celestial, características celestiales, no aferrada a las cosas de este mundo, sino que está preparada para vivir en el cielo. La iglesia está lista ya para habitar en la casa de Dios, en el cielo para siempre. Dios ha puesto el Espíritu en nosotros y en algún momento Dios va a tomar a los creyentes de este mundo y lo va a sacar y lo va a llevar para vivir en un lugar donde solamente un verdadero creyente, un verdadero convertido, un renacido puede estar. La presencia misma de Dios. De Israel que estaba en el pecado sin santidad no podía pasar el umbral que les había puesto Dios, si no, morirían irremisiblemente. Estaban bajo la ley. Pero nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo diferente. Es el tiempo de la gracia de Dios, donde se está generando esa congregación de primogénitos que son inscriptos por la gracia de Dios. Por medio de la fe hemos aceptado esta salvación que viene de Jesucristo y Dios nos escribe en un libro que Él conoce, que Él tiene guardado y que un día será abierto ante el tribunal soberano del juez de todos. Y gracias a Dios los creyentes no pasaremos por ese juicio, pero aquellos que van a condenación quedarán en eterno lugar de separación, sin la presencia de Dios para siempre. Esa es la muerte segunda, ¿no es cierto? Lejos de Dios para siempre. Así que qué privilegio tenemos los creyentes de saber que nuestros libros están inscritos en ese libro y no hay juicio para nosotros porque hay un mediador, un nuevo pacto que se ha establecido en el nombre de Jesús y con su sangre rociado, refrendado y sellado con ese precioso elemento que es la sangre perfecta de Cristo, ¿no es cierto? Sin mancha, sin pecado, sin ninguna contaminación. Hoy en la Cena del Señor se hablaba de esa sangre, ¿no es cierto? Y aquí dice, caracterizándola, comparándola con la de Abel, dice que esta sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué dice esto? Porque la sangre de Abel fue derramada en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando su hermano Caín levantó su mano contra su hermano y lo mató. Y quedó derramada allí en la tierra reclamando venganza. Así que Caín tuvo que huir como errante por todas partes. Así fue la maldición que recibió por esa mala obra que hizo, ¿no? Pero la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre, no en el monte Sinaí, tampoco en el monte Sión, en el monte Calvario. Y yo quisiera que en estos últimos minutos podamos llevar la mirada hacia ese monte donde Cristo murió. No nos importa tanto el lugar físico. La Biblia dice que este es un monte que está afuera de Jerusalén, afuera de los límites de la vieja ciudad. Yo estuve allí, traté de buscar el monte, algunos dicen que está por acá, otros dicen que está por allá. No importa el lugar físico.
Lo que sí importa es saber que en el Monte Calvario, un día el Hijo de Dios fue sacrificado como una ofrenda hecha por Dios para la remisión de nuestros pecados. Eso fue lo que hoy recordamos y celebramos en la Cena del Señor, y lo hacemos cada domingo, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso pensar que esa sangre rociada para la purificación de nuestros pecados es suficiente para darnos entonces la posibilidad de tener este acceso a Dios, acceso a ese libro de la salvación, excepción del juicio que vendrá sobre el mundo, los incrédulos, y tener la posibilidad de estar capacitados para vivir por toda la eternidad en ese monte espiritual que es la casa de Dios, el cielo, el monte Sión, la Jerusalén celestial, que habitamos tú y yo por la fe en Jesucristo y por gracia de Dios. Así que cuando uno compara el ministerio de la ley antigua, que fue un ministerio glorioso, fue dada en un ambiente de santidad, dice incluso estaban ahí dada por medio de los ángeles, dice, escrita por Dios, pero estaba la presencia de los ángeles también, acompañando todo esa transferencia que Dios le hizo de su persona, de sus atributos, de sus mandamientos a Moisés, que fue conociendo, bajó ya conociendo de una forma mayor a Dios de ese monte y compartiéndolo después a lo largo de toda la experiencia en el desierto al pueblo de Israel, a la nueva generación que nació, para que Israel creciera. Pero finalmente Israel se volvió atrás en sus caminos y siguió sus propios deseos, desagradando a Dios. Pero gracias a Dios que a partir del Calvario tenemos la experiencia de un nuevo pueblo, de una nueva nación que ha sido salvada, limpiada por esa sangre, justificada, y hoy podemos vivir anhelando agradar a Dios, con la vista puesta en ese destino, en ese futuro que Dios nos ha preparado, y es cierto y nos aguarda, y tal vez muy pronto podemos disfrutar con Cristo, con todos aquellos seres amados que conocemos, familiares nuestros tal vez que partieron y ya nos precedieron, y anhelamos realmente el cumplimiento de estas promesas. Y hasta que llegue ese tiempo, que el Señor nos acompañe y nos bendiga para poder vivir en esa santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Podemos vivir en paz con todos, no estamos aquí para pelearnos por el Evangelio. Yo sé que en la historia de Europa y del mundo mucha gente se peleó y se mató por el Evangelio, por imponer la fe. No estamos aquí nosotros para esto, sino para buscar la paz con todos, pero también para llevarlos a que hagan la paz con Dios, que es lo que puede salvar sus vidas y hacerlos aptos para vivir una eternidad de gloria. Que el Señor les bendiga. Esto quería transmitirles. Quería también que oren por nosotros, porque necesitamos, sin duda alguna, la compañía de los hermanos y las iglesias de Argentina en esto que estamos haciendo. Pero estamos muy gozosos de poder compartirlo con ustedes y disfrutar de este presente y esperando la misma esperanza que tenemos nosotros, la misma fe de que el Señor pronto va a venir para reunirnos a todos, ya sin Zoom, sin todas estas cosas que se usan en el mundo hoy, estaremos todos juntos disfrutando cara a cara con el Señor. Amén. Amén.